Buenas muchachos, muchachas, en este segundo video vamos a estar eh, hablando acerca del acontecimiento de la Primera Guerra Mundial, que ya hicimos mención en el anterior, pero que en este lo vamos a desarrollar completamente, ¿de acuerdo? Entonces, para entender básicamente la Primera Guerra Mundial tenemos que recurrir a lo que veíamos en el video anterior acerca del imperialismo, ¿verdad? Donde las potencias empiezan a crecer y empiezan a buscar nuevos territorios para generar materias primas o para extraer materias primas, generar productos y tener los mercados donde distribuirlas, ¿verdad? Que va a ocasionar un periodo que se conoce como paz armada, donde los imperios van a fabricar y comprar armas, van a entrenar a sus ejércitos en un periodo donde no hay guerra, pero con la tentativa de que en cualquier momento pueda iniciar eh, algún conflicto bélico. Entonces, dentro de las causas principales de la Primera Guerra Mundial, vamos a tener el expansionismo europeo que les menciono, ¿verdad? Esa búsqueda de esos territorios, esa búsqueda de supremacía sobre las demás potencias, el nacionalismo que se desarrolla en el sentido de que las potencias buscaban cómo ser superiores, cómo su territorio, cómo su política, cómo su economía iba a ser superior. La paz armada, ¿verdad? Que es ese periodo que les mencionaba. Y algunos conflictos que se daban en la zona de los Balcanes, que inclusive va a ser lo que va a llevar a una causa directa de inicio de la guerra. Hay que hablar, por ejemplo, de un concepto que se llama o que es el pan-eslavismo, donde pan significa unión y eslavismo, pues, de pueblos eslavos, donde Rusia tenía la intención de tomar todos los pueblos del sureste europeo que son de origen eslavo, que es la población o el origen étnico, que es una población que se desplazó del centro de Asia hacia Europa, que se conoce como el pueblo o la etnia eslava, y lo que buscaban era que todos los pequeños países que ahí se ubicaran se unieran en un solo gran territorio y que fuera dominado por lo que es Rusia. Ahora, hay que tener en cuenta de que habían otros imperios que también tenían intereses en esta zona. Por ejemplo, el imperio austrohúngaro, el imperio alemán e inclusive el imperio otomano, que es lo que era la zona de Turquía. Entonces, la causa directa de este conflicto va a ser el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, Bosnia. Francisco Fernando era el heredero al trono del imperio austrohúngaro y en una visita que hace a la zona de Bosnia, eh, un rebelde o un nacionalista serbio pues lo asesina junto a su esposa el 28 de junio de 1914. Antes de que esto sucediera, Alemania y Rusia habían firmado un pacto de no agresión, es decir, de que no iban a entrar en un conflicto armado. Sin embargo, Austria-Hungría, que también era aliado de Alemania, le declara la guerra a Serbia por el acontecimiento del asesinato de Francisco Fernando. Entonces, como los rusos, con la intención del pan-eslavismo, defendían a Serbia, y como Serbia era un territorio tan pequeño para poder enfrentarse a Austria-Hungría, que era todo un imperio, le declaran la guerra a Austria-Hungría. Ahí es donde se rompe el acuerdo entre los alemanes y los rusos de no agresión y los rusos le dicen a los alemanes, no se metan en este conflicto. Sin embargo, los alemanes, para defender a Austria-Hungría, que era su aliado, le declaran la guerra a Rusia. Básicamente ese fue el detonante, ese fue el momento inicial o el punto de quiebre que inicia el proceso de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría, apoyando a Serbia. Austria-Hungría obviamente le va a declarar la guerra a Rusia.
Los alemanes, aliados de los austrohúngaros, le declaran la guerra a Rusia. Francia, que era aliado de Rusia, le declara la guerra a los alemanes. Y ahí, poquito a poco, se van metiendo los demás imperios o las demás potencias en el conflicto. Gran Bretaña termina, o el Reino Unido termina siendo aliado también de los rusos y de los franceses en contra de los alemanes, los austrohúngaros y los italianos principalmente. Entonces, ante esto se forman dos alianzas, dos bandos de guerra. Uno va a ser la Triple Alianza, que eh, va a estar va a estar compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y también lo va a apoyar el Imperio Otomano, o como les mencionaba hace un instante, Turquía. Y la Triple Entente o Entente Cordiale, que va a ser el bando de Rusia, Francia y el Reino Unido. En 1917, por decirlo de alguna forma, a mediados del periodo de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, Rusia sufre un altercado en la política interna de su país, que es el siguiente tema que vamos a estar viendo con la Revolución Rusa de 1917. Entonces, Lenin firma un acuerdo con los alemanes donde les dice que si lo ayudan a cruzar de Suiza a Rusia, y luego veremos por qué cuando veamos la Revolución Rusa, él le va a ceder territorios y va a firmar un acuerdo donde pone a Rusia como uno de los perdedores de la Primera Gran Guerra. En 1917, cuando los rusos salen de este conflicto armado, entran los Estados Unidos a la Triple Entente o a la Entente Cordiale, que es el mismo, o sea, es el otro nombre con el que se le conoce. Entonces, Estados Unidos va a ocupar el campo o el espacio que tenía Rusia, mientras Rusia logra solventar su situación de política interna. Van a haber dos frentes principales en Europa, el frente occidental, que va a estar ocupado por lo que es Francia, y el avance de los alemanes hacia Francia, Bélgica, el Reino Unido, y el frente oriental que lo va a enfrentar Rusia hasta 1917, como les mencionaba. Entonces en 1917 Rusia sale de la guerra, se declara como perdedor y los alemanes pueden avanzar sobre el territorio de Polonia y demás, haciéndose de más territorio hacia el oriente. ¿De acuerdo? Va a haber una cuestión interesante en esta guerra que va a ser la forma de lucha. Se conoce como la guerra de trincheras, si bien es cierto, han habido otros conflictos bélicos anteriores que también se les conoce como guerra de trincheras, en este se va a reconocer aún más por ser un conflicto sumamente importante para la historia de la humanidad, ser el primer conflicto que se considere mundial, donde diferentes países entran en la puja por ganar el conflicto. Las trincheras son una especie de barreras eh, y orificios o huecos donde los soldados se instalan para hacer frente al combate. Se habla de que los soldados en estas trincheras que aquí les estoy mostrando algunas imágenes, pasaban de un día a 2 semanas, dependiendo. Sin embargo, habían otros que podían durar un poco más, ¿verdad? Y las condiciones eran sumamente insalubres. Por ejemplo, si llovía, se inundaban, a veces se les acababan las provisiones y no tenían que comer, inclusive eh, se habla de que hasta ratas comían cuando ya no tenían provisiones y demás, entonces era sumamente desagradable. En 1915, y vamos a ver que es interesante el caso de Italia, porque como mencionamos hace un instante, Italia pertenecía a la Triple Alianza, es decir, era aliado de Alemania y Austria-Hungría.
En 1915 firma el Tratado de Londres en Gran Bretaña o en el Reino Unido, donde dice que se le van a ceder tierras a cambio de que deje la Triple Alianza, es decir, que deje de apoyar a Alemania y Austria-Hungría. Los italianos firman, es un pacto secreto, los italianos firman este pacto de Londres con los británicos y esto ocasiona que cambie de bando, entonces ya no va a pertenecer a la Triple Alianza, sino a la Triple Entente. Entonces, para que tengan ese aspecto que es sumamente interesante. Dentro de la tecnología y las armas que se utilizaron, el avance tecnológico que se desarrolló en la Primera Guerra Mundial, y se los menciono porque hay que tener en cuenta que es importante que, si bien es cierto, los conflictos bélicos dejan pérdidas, también las potencias que los pelean buscan cómo innovar para poder avanzar más en territorio y poder hacerse del gane de la guerra. Dentro de las principales tecnologías y armas, podemos hablar de las primeras comunicaciones inalámbricas, es decir, eh, una especie de telefonía móvil, obviamente no como la conocemos hoy en día, sino mucho más rudimentaria, pero ya existía la comunicación inalámbrica, principalmente para tener contacto entre trincheras, para poder saber cómo iba el avance de los otros bandos. Aparecen los primeros vehículos blindados, carros de combate, tipo tanques, los primeros aviones de guerra, ¿verdad? Las ametralladoras que ya eran semiautomáticas, que ya no era un solo disparo por cada vez, sino que ya podían tirar más balas, ¿verdad? Las embarcaciones acorazadas, que son embarcaciones con cuerpo de acero, que son más resistentes a los ataques, ya no son como las de antes, que eran de madera, por ejemplo. Los famosos dirigibles o Zeppelin, que son este tipo de aeronaves que funcionan como una especie de globo, ¿verdad? Los sonares que se utilizaban en la navegación, ¿verdad? Para ver lo que es, hoy en día se utilizan para ver lo que es la profundidad de los diferentes espacios. En aquel tiempo, pues obviamente también para ver profundidades en el agua, pero también para rastrear si habían otras embarcaciones cerca o inclusive los semisumergibles que también empezaron a desarrollarse. Principalmente este es un armamento muy utilizado por los alemanes. Cuando veamos la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar de, por ejemplo, la guerra submarina, porque el desarrollo de submarinos fue muy interesante en la Segunda Guerra Mundial. En la primera apenas existían los semisumergibles, que eran embarcaciones que podían sumergirse un poco, pero no del todo como un submarino. Y los primeros aviones bombarderos, ¿verdad? Que también eran para ataque en los campos de batalla. Ahora, ¿cómo entra Estados Unidos en esta guerra si los principales actores eran los países europeos? Hablábamos al principio del asesinato del heredero al trono de Austria-Hungría. Hablábamos de los rusos, por ejemplo, hablábamos de Serbia, hablábamos de Alemania, de Francia, de Italia, del Reino Unido. ¿Qué tienen que ver los Estados Unidos en este conflicto armado? Pues básicamente Estados Unidos en 1915 se ve afectado por el hundimiento de una embarcación con turistas y con eh, tripulación de los Estados Unidos. La embarcación se llamaba el Lusitania y fue derribado por otra embarcación alemana cerca de las costas de Irlanda. Entonces, entre 1915 y 1917, Estados Unidos estaba como entre si entro o no entro, si entro o no entro. Finalmente, en 1917 le sirvió esto de excusa, eh, máxime por el avance que habían tenido los alemanes
en territorio francés y en territorio o en las cercanías del Reino Unido, que hace enviar al ejército a pelear en en esta gran guerra, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta la salida de Rusia de la guerra por su conflicto interno, Estados Unidos entra y va a asumir un papel importante, un papel protagónico. ¿Por qué? Básicamente porque primero la guerra no se estaba peleando en su territorio y no iba a tener afectación en sus ciudades. Segundo, iba a venderle armamento a los países europeos, principalmente a Francia y a Gran Bretaña. Y tercero, su ejército estaba prácticamente entero, ¿verdad? No había luchado ni nada en comparación con los ejércitos de los otros países que se puede decir que ya estaban desgastados. Entonces le va a facilitar al entrar en esta guerra que el avance que vaya a tener va a ser muy rápido y muy significativo, al punto de acorralar a los alemanes para mediados de 1918. ¿Qué consecuencias podemos señalar de este acontecimiento bélico a nivel mundial? Pues desde el punto de vista económico, la devastación de ciudades en el territorio europeo, las pérdidas económicas de los países, ¿verdad? Obviamente los países se centran en la parte de la guerra y dejan de lado, o sea, centran su economía en la parte de la guerra, sus recursos para la guerra y dejan de lado lo demás. La pérdida de infraestructura, es decir, edificaciones, puentes, caminos, todo esto se ve afectado por la guerra y obviamente es pérdida económica. Y que Estados Unidos, al no sufrir esos embates, se va a colocar como principal potencia en el mundo. Es decir, va a tomar ese papel protagónico, hegemónico a nivel mundial, finalizada la Primera Guerra Mundial. Desde el punto de vista político, vamos a ver un desarrollo y un sobresalto del nacionalismo, tanto a nivel de los imperios o de los países potencia, como también en las colonias. Pero este nacionalismo en las colonias no va a ser hacia la metrópolis que le había conquistado. Por decir un ejemplo, algún territorio en África que fuera conquistado por los franceses, no va a surgir un nacionalismo francés, sino va a surgir un nacionalismo propio, una intención propia de crear un territorio propio y de poder dirigir políticamente y económicamente este territorio. Sin embargo, no va a ser hasta sino 1950, 1980 que se van a independizar, pero ya empezaban a sentir ese nacionalismo. Cambios en el mapa político, por ejemplo, el imperio austrohúngaro desaparece, eh, desaparece el imperio otomano, entonces se forman ahí tres nuevos países, uno que va a ser Austria, otro va a ser Hungría y otro va a ser Turquía. A Alemania se le va a quitar territorios que ya ahorita vamos a ver y los países balcánicos pues van a tomar independencia. Se firma el Tratado de Versalles, que ahorita lo vamos a ampliar un poquito, y también se funda la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones básicamente es el antecedente de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, un organismo encargado de mantener la paz para evitar que se generen estos conflictos, pero no logró eh, cumplir su cometido porque en 1939 va a haber una nueva guerra mundial. Entonces la Sociedad de Naciones que se firma en 1919 prácticamente no va a hacer nada. Cuando veamos las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ahí sí vamos a hablar un poquitito de la Organización de las Naciones Unidas. En el aspecto social, que es uno de los más importantes, vamos a ver la pérdida de vidas. Muchas personas murieron en este conflicto. Traumas psicológicos, tanto en civiles como en militares. Vamos a tener personas lisiadas, inválidas,
inclusive con problemas o con enfermedades crónicas por el mismo conflicto. El inicio de movimientos sindicales para luchar por derechos laborales y un aspecto sumamente importante que es la incursión de la mujer que va a tomar un nuevo papel protagónico en la economía y en la sociedad. ¿Por qué? Mientras los países reclutaban a los hombres para el ejército, las mujeres que eran las que, teniendo en cuenta que estamos hablando de hace aproximadamente 100 años, se quedaban en la casa, cuidando la familia, van a tomar un nuevo papel protagónico porque van a ser las encargadas de ir a trabajar a las industrias. ¿Y por qué? Porque las industrias se quedaban sin trabajadores. Esos trabajadores eran reclutados como soldados para los ejércitos. ¿Y quién iba a manufacturar los productos? Pues las mujeres. Entonces vamos a tener ese aspecto importante que se da una nueva visión del papel de la mujer, ya no solo como la mujer de la casa o la mujer para cuidar la familia, etcétera, etcétera, sino que ya va a tomar un papel protagónico en la economía y en la sociedad. También hay que recalcar que muchas mujeres participaron en los ejércitos, si bien no como soldados, pero como enfermeras, como cocineras, como eh, ese por decirlo de alguna forma, ese cuerpo de apoyo en producción, por decirlo de alguna forma, que va a ayudar al ejército, ¿verdad? Entonces, para tener ese aspecto en cuenta. ¿Cómo acaba la guerra? La guerra acaba con un tratado firmado por el Reino Unido, Francia, Estados Unidos e Italia, que se conoce como el Tratado de Versalles, que fue firmado el 28 de julio de 1919 y que daba a Alemania y a sus aliados como perdedores y responsables de la guerra. Es decir, los alemanes fueron culpabilizados como los que ocasionaron la guerra. Los obligaron a pagarle a los demás países indemnizaciones por los daños causados en su territorio, se les prohibió construir o comprar armamento y debieron reducir su ejército a 100.000 hombres, ¿verdad? Así como también reducir el territorio a lo que se conoce como la República de Weimar, ¿verdad? Y como les mencionaba también, el Imperio Austrohúngaro desaparece. ¿Qué pasa con Alemania cuando se le reduce el territorio? Obviamente, mucha población no estaba de acuerdo con esto. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, el nacionalismo exaltado que va a tener la figura de Adolf Hitler o Adolfo Hitler, donde inicia una campaña que más adelante vamos a ver en próximas clases, eh, acerca de un nacionalismo extremo para recuperar el territorio y que lo va a llevar a generar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si vemos este acontecimiento, también es causa de la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que le quitaran territorio, le redujeran el ejército, le pusieran una serie de sanciones, inclusive pagar las indemnizaciones, llevó a que los alemanes eh, tiempo después generaran la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, algunos aspectos interesantes va a ser la situación que se dio en América Latina. América Latina era dependiente del comercio con Europa, es decir, el modelo agroexportador, es decir, productos agrícolas de exportación que eran comprados por los europeos, eh, se iba a paralizar ese comercio. Entonces, ¿por qué? Porque a Europa lo que le interesaba era las armas para la guerra. No les interesaba, por ejemplo, comprar el café o algún otro producto de este tipo. Y en América Latina inicia un proceso, bueno, aparte de la crisis que se va a generar en estos países, porque ya no se nos compraban los productos que vendíamos, también va a empezar un proceso de industrialización donde entonces ya no vamos a vender solo la materia prima, sino que la vamos a procesar acá para poder vender productos. ¿Y a dónde íbamos a vender esos productos? En otros países de América Latina
y en el mismo cada propio país, ¿de acuerdo? Eso se conoce como el principio del modelo de industrialización en América Latina. Ante la crisis, la respuesta fue esa, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente esos son los aspectos fundamentales de la Primera Guerra Mundial que les puedo señalar. Las principales causas, el desarrollo tecnológico y los acontecimientos que se dieron durante este periodo, y así como estas consecuencias que les estoy mencionando. La próxima clase de este tipo va a ser sobre la Revolución Rusa, que se fecha en este mismo periodo, en 1917, para posteriormente hablar del periodo entre guerras, que van a ser todas estas causas mismas de la Segunda Guerra Mundial. Como les señalaba hace unos instantes atrás, eh, podríamos mencionar que una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, como las sanciones a Alemania, se convierten también en causa para una Segunda Guerra Mundial. Y qué mejor ejemplo ese para señalar esto de que la historia, todos estos acontecimientos o todos estos hechos históricos están interconectados. Sin más por el momento, esperando que les quede claro y ya sabiendo ustedes de que cualquier duda, cualquier consulta me la pueden hacer llegar, pues espero que se encuentren muy bien y nos vemos o nos escuchamos en la siguiente clase. Saludos.